Amanece en una ciudad ambulante de 10.000 yurtas y la reina Brochin está a punto de tener un brusco despertar. Tras evadir a sirvientes y guardias, una oveja descarriada irrumpe en su tienda, brinca a su cama y da balidos en su oído. Si bien es una formidable Khatun de la Horda Dorada, un gran reino del Imperio Mongol, Brochin tiene una forma muy activa de gobernar. Está casada con Batu Khan, el temible nieto del mismísimo Genghis Khan, desde los 15 años. Cuando su esposo se ausenta durante sus invasiones guerreras, ella queda a cargo de todo: atender el rebaño, la familia y el imperio. Debe administrar y trasladar una ciudad completa. 2 veces al año, Brochin organiza el traslado de la ciudad entre 2 campamentos. De esta forma, cuentan con agua suficiente y abundantes pastos en verano y se protegen de los inclementes vientos en invierno. Esto demanda semanas de planificación, cooperar con otros campamentos del reino, delegar tareas estratégicamente y tener paciencia para ir a la velocidad de animales rezagados. Hoy es el día del traslado y debe guiar a damas, comandantes, esclavos y animales por la ribera del río Volga hacia el campamento de verano. Al salir de su tienda, Brochin se encuentra con un gran alboroto. Su visitante inesperada corre alrededor de los sirvientes, quienes intentan guardar sus pertenencias en las carretas. Brochin les ordena atrapar la oveja, pero solo ella es capaz de hacerlo sin demora. Procede entonces a supervisar a sus damas mientras desarman su yurta y la cargan en la carreta correspondiente. Se necesitan 20 bueyes para moverla, y Brochin no confía en nadie más que en ella misma para dirigirlos. A continuación, Brochin y su compañera lanuda se reúnen con los guardias. Les ordena vigilar con atención la tienda especial de su esposo y su trono portable durante el viaje. También deben escoltar la caravana. Ella les indica cómo asegurar la ruta, rodearla por seguridad y cómo controlar los animales. Pero cuando la oveja finalmente escapa, los guardias apenas si consiguen no perderle el rastro mientras se escabulle entre la gente. Exasperada, Brochin se dirige hacia los pastizales en persona. Al llegar, distingue a la oveja problemática que corre hacia el centro del rebaño. Al alcanzarla, ve que está acurrucada al lado de otra oveja. Su madre está preñada y parece dolorida. Inmediatamente, Brochin nota que el inminente parto de esta oveja pasó inadvertido en medio de la conmoción por el traslado. No hay tiempo para buscar un pastor. Brochin se arremanga, se engrasa los brazos y ayuda a la oveja a dar a luz 2 nuevas crías para el imperio. Tras dejar a los corderos con su madre, Brochin regresa deprisa al campamento. Los últimos preparativos están listos y los vehículos se encaminan. Lidera la procesión la reina y 200 carretas cargadas con sus tesoros. Le siguen las esposas jóvenes y sus sirvientes, y, tras ellos, las concubinas. Y este es solo el campamento de Brochin. Luego viene el segundo campamento, dirigido por otra esposa con experiencia, y 2 campamentos más, también dirigidos por esposas. Han estado coordinando durante semanas para una salida tranquila y ordenada. Y esto es solamente la realeza de la comunidad. Tras ellos vienen todos los ciudadanos, entre ellos, hombre de fe con templos y mezquitas portables, familias, comerciantes y pastores. Finalmente, Brochin se acomoda en su carreta. Demorarán semanas en llegar a destino, pero durante el viaje, ella se hará cargo de cuidar a todos con pericia, desde sus honorables hijos y atentos súbditos hasta las ovejas más revoltosas al final de la caravana. Si te encanta aprender, suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos nuevos videos sobre distintos temas, desde la historia del mundo según los gatos hasta cómo aprender a ser un mejor oyente. Mantente conectado y curioso.